Hola, en este video les enseñaré a hacer este crop top de encaje. Los materiales que necesitamos son encaje elástico, tijeras, alfileres o clips, bies o sesgo elástico, cinta métrica y resorte elástico. Para hacerlo a medida, comenzamos por medir el contorno de busto y la medida que nos dé como resultado le sumamos el 10%. En el ejemplo tenemos 89 centímetros más el 10%, nos da como un resultado 98 centímetros. Después medimos el largo que queremos usar. El encaje que usaré mide 23 centímetros. Así es como nos quedaría el molde del torso doblado a la mitad, el cual en la parte superior recortaremos 7 centímetros de arriba y 7 centímetros de los costados, haciendo una curva para recortar. En la parte inferior a los costados le reduciremos 3 centímetros por cada lado. A la manga medimos el contorno del brazo y el resultado le sumamos el 10%. En el ejemplo nos da 33 centímetros. El largo sería 11.5 centímetros, ya que es la mitad del encaje que estoy usando. Así nos quedaría el molde para la manga, el cual en la parte superior le recortaremos 7 centímetros de arriba y 7 centímetros al costado, haciendo una curva para recortarlo. Una vez recortado el encaje, pasaremos a unir el bies o sesgo elástico en la parte inferior de la manga. Con una punta en zigzag o cualquiera que sea elástica, cosemos el bies o sesgo, estirando levemente. La medida del sesgo o bies elástico es de 12 milímetros. Este crop top lo estoy realizando por sugerencia de Natalie, quien es de Venezuela, a quien envío muchos saludos y agradezco que me sigan en mis redes, al igual que todos los que me siguen de ese hermoso país. Muchas gracias. Ya que cosimos el bies o sesgo, doblamos las mangas y pasamos a coserlas al igual que el trazo del torso. Yo estoy usando la overlock o fileteadora, pero también pueden usar la máquina familiar, usando una puntada en falso overlock, zigzag o cualquier elástica. Los márgenes de costura dependerán de acuerdo al tipo de máquina y puntada que usen. Puede ser desde 0.5 centímetros o más. Ahora vamos a unir las mangas al torso. Ambos trazos deben de estar al revés. Comenzaremos por unir los centros. Después los extremos. Y por consiguiente la parte del medio. El porcentaje de elongación del encaje es del 20%. Así que aparte del aumento que le dimos, estiraría aún más por el porcentaje que tiene. Para obtener la medida del resorte restaremos el 15% al total de la medida superior, que fueron 98 centímetros. El resultado serían 84 centímetros.
Para la medida inferior tomaremos el total que obtuvimos del restar los 12 centímetros que recortamos de los costados, siendo el resultado 86 centímetros. A esta medida le restaremos el 15%. El resultado sería 73 centímetros para la medida del resorte, como les muestro en el ejemplo. Para coser el resorte le dejaremos su margen de 2 centímetros y los uniremos uno sobre el otro y coseremos por cada orilla con una puntada en zigzag en 2 de ancho y 1.5 de largo. Así es como nos debe de quedar. La medida del resorte es de 12 milímetros de ancho, pueden usar otra medida si quieren. Para colocar el resorte, a este primero debemos dividirlo en mitades y colocarle unos alfileres o bien marcar con una tiza cada extremo para poder guiarnos al colocarlo en el encaje, el cual también marcaremos las mitades de cada lado. Los resortes los coloqué aproximadamente a 4 centímetros en la parte inferior y en la parte superior a 2 centímetros, pero es a su gusto y tipo de encaje que use. Así quedarían colocados los resortes. Coseremos con un zigzag o un zigzag de 3 puntadas. Hay que ir jalando el resorte para que coincida con el encaje. Si quieren también pueden colocarle el resorte en la parte inferior de la manga. Sería la misma fórmula para sacar la medida del resorte. Les proporcionaré las medidas del encaje para la talla S, que serían las siguientes: 90 centímetros para el trazo del torso y para la manga serían 27 centímetros. Para la talla L serían 104 centímetros para el trazo del torso y para la manga serían 33 centímetros. Son 9 centímetros para el contorno de las mangas. Con las fórmulas que les proporcioné anteriormente sacan las medidas del resorte. El ejemplo corresponde a la talla M. Finalmente es así como nos queda nuestro crop top de encaje, que podemos combinar con algunas prendas que hicimos anteriormente en su canal Betty Lou. Aquí les estaré dejando los enlaces para que también los realicen pronto. El video no olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.